Virgo, bienvenidas mis guerreras y mis guerreros a esta lectura. ¿Cómo estás? Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Qué gusto estar de vuelta con todos ustedes. Los he extrañado bastante. En esta lectura vamos a ver algo diferente para esta semana. Son energías que se activan de aquí en adelante. Y vamos a ver cuáles son tus retos y las bendiciones que vienen para tu vida. En esta lectura también vamos a ver el mensaje de tu arcángel, al igual que un mensaje general para ti. Así es que quédate conmigo hasta el final del video. Y el arcángel que te acompaña es ni más ni menos, Virgo, que el arcángel Miguel. O sea, mira eso, llegas a la cima, llegas a ese lugar, a ese momento en tu vida en el cual te sientes triunfadora, triunfador, victoriosa, victorioso, en donde tú dices, lo logré. Viene ese momento para ti. También me está indicando el arcángel Miguel de que te va a estar lloviendo, llegando ideas. Esas nuevas ideas que tal vez ya tengas en tu mente pero no te atreves a ejecutar, anótalas y empieza a planear. Porque están colocando en tu vida nuevas ideas, nuevos conceptos, una gran creatividad. Van a colocar en tu vida también una palabra, Virgo, que va a generarte gran abundancia. Me dijeron así, te viene una idea millonaria. Y esas ideas millonarias, hablando de cómo funcionan las energías y cómo funciona el universo, te la está colocando a ti, para que tú la recibas, la trabajes como un don, como un regalo. Pero si no la ejecutas, el universo se la va a pasar a la siguiente persona en línea, para que de esa forma entonces se manifieste y se haga realidad, porque eso tiene un propósito. Así es que empieza a prestarle atención de ahora en adelante a todas tus ideas. Anótalas y busca la manera de cómo tomar acción y manifestarlas, porque vas a ver un gran potencial allí. Me está indicando de que viene un periodo de tiempo en el cual tú vas a poder lograr los diferentes objetivos que tienes planeado. Aún falta mucho para que termine este año y de esa manera puedas todavía cumplir con tus metas. Dice que es importante también, el arcángel Miguel, entablar comunicación clara con otras personas. Que tu mensaje no quede como entre líneas, no se dé ningún espacio para dudas. Que de ahora en adelante tú vas a tener una palabra clara y vas a poder estarte expresando sin dejar nada así como a la imaginación. Qué importante. Vamos a ver también cómo van a estar tus energías, tu mente, tu corazón. Y luego veremos los retos o dificultades que vienen para ti y las bendiciones también. A ver, en la mente, ¿qué energías tenemos? Pensamientos, ideas. Tienes la carta de la soledad. Fíjate que en ambas energías, Virgo, está el arcángel Miguel solo en la montaña. Y ahora en la mente, en el pensamiento, está esta imagen también, esta persona sola en la cima de la montaña. Algunos de ustedes con esta energía podrías estar pensando en aislarte, retirarte, ir tal vez a algún tipo de retiro espiritual por medio de algún tipo de organización, grupo espiritual, grupo religioso, o tal vez por ti misma, por ti mismo, quieres pasar a ese momento de retiro, de recoger tus energías, de recargar tus energías. Puedes estar pensando en eso, como te indico, podría ser también ir a algún tipo de retiro espiritual, a algún lugar X. Y eso tampoco tiene que ser así como que, ay, me quiero ir al Tíbet a pasar 7 días por allá, desconectarme del mundo, meterme en un monasterio. Puede que para algunos de ustedes sea así. Para otros tal vez es en tu propio hogar, con tus propias energías. Crear un aro de protección a tu alrededor, un círculo de protección, desconectarte un poco, tomar un tiempo para ti, para pensar, planear, analizar, para recibir esos mensajes. Y en ese momento de oración, en ese momento de meditación, cualquiera que sea la práctica que tú tengas, van a estar llegando a tu vida nuevas ideas, nuevos pasos. Utilízalas, inténtalas. Si te fue bien, maravilloso. Si no te fue tan bien, adivina, lo intentaste. Y no pasas preguntándote, ay, ¿qué hubiera pasado si hubiera dicho esto? Ay, ¿qué hubiera pasado si esa idea la hubiera tomado? Ay, mira, la idea que yo tenía, alguien más ya la está haciendo. Vamos. Vamos a ver la energía de tu corazón, sentimientos, emociones, pasiones por la vida. ¿Qué mensaje te dan aquí? A ver, te sale la carta del rebelde. ¡Opa! Te veo con cierta energía en donde vas a estar de rebelde, tu corazón, tus emociones van a estar así. Yo amo y yo quiero a quien a mí me dé la gana. Yo hago lo que yo quiera en el aspecto del amor. Siento que no vas a permitir que nadie te ponga ningún tipo de limitante, ni tú te vas a estar poniendo limitantes como antes.
con esa energía del rebelde en el corazón, en los sentimientos. Hay alguien también me está mandando un mensaje con alguna persona que podría tener cierto tipo de dificultad al recibir órdenes. Esto podría tener que ver con dificultad al poder trabajar con otras personas o enfrentamientos con personas de poder. Para algunos de ustedes tal vez haya sido por un tipo de relación que tuviste en otra época con una pareja o una relación tal vez un poco disfuncional que pudo haber tenido a la medida que tú estabas creciendo, en donde las figuras de posición de poder o paternales estaban con cierta energía de manipulación, cierta energía de, pues porque yo soy X persona, se hace lo que yo digo, y algunos de ustedes van a estar como trabajando con esas energías para poder dejar eso atrás y para poder simplemente sanar esa situación que para algunos de ustedes parece que les ha estado afectando. Otros, tengo que pasarte el mensaje. Hay algo emocionalmente que te mantiene a ti encadenado, atada, amarrado a alguien y tú dices, ya, basta, no más. Esto no está funcionando. Puede ser que estás en un trabajo que no te hace feliz, puede ser una relación que no te hace feliz, una situación con amistades o personas con las cuales tú dices, ya es el momento de cada quien tomar su camino. Vamos a ver cuáles son los retos que se te van a presentar. Y recuerda, esta parte puede ser un poquito así como que fuerte, pero lo importante es que recibas este mensaje para que sepas lo que viene y cómo evitarlo. Para que estés preparado, para que estés preparada. A ver, uno de los retos que se te va a presentar es la comparación. ¡Wow! Esto podría ser autocríticas, tú comparándote con otras personas. Ay, esa persona tiene más que yo. Ay, esa persona, ¿por qué siempre las cosas le salen bien? Es mal. Ay, mira cómo le salen las cosas bien. O eso también podría estarte hablando de que tienes que prepararte porque vas a estar recibiendo críticas. Yo te veo a ti cambiando tu estilo de vida. Si tal vez tu estilo de vida era mucho más extrovertido, ahora tú vas a cambiar a un estilo de vida mucho más introvertido, donde te vas a estar reservando mucho más. Tal vez es lo contrario, tienes un estilo de vida muy introvertido y tú decides, pues ahora voy a salir, voy a conocer el mundo, voy a explorar, voy a conocer a todo el mundo, voy a hacer lo que me dé la gana. Para cada uno de ustedes va a ser distinto, pues son lecturas generales. Entonces toma como resuene contigo este mensaje. Pero van a haber personas a tu alrededor constantemente criticándote, comparándote con eso, con la decisión que tomes. Hagas o no hagas, te van a comparar y te van a criticar. Entonces esta energía te sale aquí para que no permitas que esa comparación, esos ataques, esas críticas te afecten y bloqueen las grandes bendiciones y los grandes sueños que estás por cumplir. El reto va a ser vencer la comparación que tú tengas con alguien o que alguien tenga contigo. Y tal vez incluso eso pudo haber sido algo de tu crecimiento. Constantemente una figura paterna, una figura en posición de poder decía, mira que a tu hermano sí le va bien, ay mira que a tu prima sí le va bien, ay mira que a fulanita de tal, tu mejor amiga, ella sí tiene esto, ¿sabes? Y te están hablando aquí entonces de que ya es el momento de vencer eso. Ajo, atentos también porque podría ser que tú estás comparando a alguien y el reto aquí para ti es entonces romper ese ciclo, romper ese patrón. ¿Cuál va a ser el siguiente reto también que se te podría presentar para que estés atenta, atento? A ver. La carta del renacer. Esto te sale como reto o como dificultad. Y el mensaje aquí con esta energía de renacer te está indicando de que cuesta tomar órdenes. Mira cómo está este león rebelde. Cómo está esta energía en donde es dificultad esa persona que se encuentra en la posición de poder recibir esas órdenes. Podría ser también que tú eres quien está en una posición de poder y las personas con las que tú estás trabajando tienen dificultad contigo. No te hacen caso. Entonces aquí hay cierta energía también de controlar el temperamento y ese va a ser el reto que se te va a presentar. Como te indico, con mucho respeto y mucho amor, puede ser tratar de controlar tu temperamento o podría ser el temperamento de personas que están a tu alrededor y no dejar que eso te afecte. No dejar que las energías de las personas que estén a tu alrededor definan las tuyas. Mantenerte firme con tu energía. Porque sí veo aquí una persona con ciertas energías un poco volátiles, que de repente todo lo toma mal. No tienes que ser tú, puede ser alguien en tu vida que esté así. Pero que las correcciones las toma de una forma negativa. Las críticas las toma como una forma destructiva. Me quieren destruir, todo el mundo me odia.
¿Sabes? Hay cierta energía de eso. Entonces, esto te está resaltando aquí porque son las situaciones que pueden venir para que las trabajes y no te afecten. Si te sale aquí es porque lo puedes manejar. ¿Cuál va a ser el otro reto que viene para ti? Tienes la carta de el viajando. ¡Wow! Y eso te sale como un reto, una dificultad. Y fíjate, tienes esa referencia de la montaña nuevamente. Y esto te sale como reto o dificultad. Hay algún tipo de viaje, aventura o cambio que quieres hacer que, como te sale aquí como reto, va a ser una situación que te va a ayudar a crecer grandemente. Y esta situación, este viaje o esta nueva aventura en la cual tú te vas a embarcar, no va a ser fácil. Ustedes saben que yo en mi canal aquí, yo no te digo, ay, todo es bonito, todo es, ay, sí, todo viene, ay, todo viene bonito, bonito para ti. Si todo viene bonito, bonito, te lo digo. Pero si todo viene con escalones de dificultad, también te lo digo. Y esta energía aquí te está indicando que ese reto va a ser una dificultad, ese viaje. Llegar a esta cima, a la cual vas a llegar, porque aquí estás, en estas cartas ya estás en la cima. No va a ser fácil o no ha sido fácil, pero va a ser tan importante y va a valer tanto la pena este camino, esta aventura, que no importa las dificultades que encuentres en este nuevo camino, te va a hacer feliz. Porque una vez que llegues aquí, a esta cima a la cual vas a llegar, no tengas la menor duda, porque llegas, tú vas a decir, ha valido la pena. ¡Wow! Y sí me están también marcando una energía como alguna persona, me acaban de colocar una energía así como un bootcamp, como un entrenamiento. Algunos de ustedes tal vez puedan estar entrando a algún tipo de, tal vez esto sea algo nuevo que alguien va a crear, algún tipo de una mezcla de entrenamiento con algo espiritual, como para tratar de reforzar tu mente y tu cuerpo a la vez. ¡Opa! Y tal vez algunos de ustedes formen parte de eso, pues tal vez esa es la idea que tienes y la vas a estar desarrollando, una mezcla de esto, y créanme que eso va a ser, wow, muy impactante, porque me colocan así la energía como cuando una persona está como en un campamento, entrenando, así como un bootcamp, pues. Wow. Vamos a ver ahora las bendiciones que vienen para ti. Como una carrera de obstáculos, también hay algo de eso para algunos de ustedes, ¿ah? Tal vez quieras meterte a algún tipo de maratón, ¿sabes? No tiene que ser todo tampoco así tan dramático. Tal vez quieras entrar a algún tipo de maratón, triatlón, estas energías donde haces como varios ejercicios a la vez y vas a estar entrenando para eso. Hay algo para lo cual tú vas a estar entrenando que tal vez tú digas, no, que va, me voy a rendir. No te rindas, no te rindas, no te rindas. Vas a llegar de primero o en las primeras posiciones. No te rindas, no te rindas. ¿Cuáles son las bendiciones que vienen para ti? Si conoces a alguien que podría estar pasando por una situación similar, pásale el video. Tal vez no sea de este signo, pero puede que tenga dentro de su ascendente o su signo lunar este signo, y por eso este mensaje resuena tanto para esa persona. Así es que pásaselo para que lo vea también. Y para que no se rinda, es importante que no se rinda. Una de las bendiciones que vas a tener es que ya no vas a estar culpándote más. Mira, qué belleza. Todo sentimiento de culpabilidad, tal vez de iniciar esta aventura, tal vez de dejar a un grupo de personas atrás, va a quedar atrás, y esa va a ser la gran bendición. Vas a quitarte una culpa que llevabas. Va a llegar a tu vida la situación, la palabra, el mensaje de alguien que siente que te vas a liberar de culpabilidad. Mira, también me están marcando tus guías. Si tú o una persona muy cercana a ti había sido juzgada injustificadamente y los habían declarado culpables, con esta energía, como está del lado de la bendición, esa declaración de culpabilidad se va a retractar. Te van a ofrecer disculpas. Para quienes están teniendo algún tipo de situación legal, porque te sale como bendición. Y al ver esa energía de que ya no vas a sentirte más culpable, también tus guías me dijeron eso. Se tiene que ver con algo legal donde habían hecho algún tipo de resolución en tu contra que te afectaba negativamente, la van a echar para atrás, la van a retractar. ¡Wow! Eso es tremenda bendición, porque también siento con esto de que para algunos de ustedes, para quien sea este mensaje, tu nombre queda libre de culpa. Mira, wow, mira todo lo que me están diciendo tus guías. O sea, tu nombre queda como libre, tu nombre se aclara, se alivia. Ya no va a estar tu nombre manchado. Wow. Hay algo de eso, ¿eh?
Mira, me marcan este mensaje, podría ser, me acaban de decir también, me colocaron esa imagen en tu mente como una persona que hace deportes y que tal vez la sacaron de un equipo o le quitaron un premio porque habían dicho tal vez en el antidoping le salió que tenía sustancias que no eran apropiadas y luego se van a dar cuenta que los exámenes estaban equivocados. Si esto es algo tal vez a nivel mundial, tal vez estoy viendo una predicción a nivel mundial para algún deportista, tal vez eras tú. Déjame saber, ¿eh? Porque parece que van a retractar eso y van a decir, ay, lo siento, nos equivocamos. Esta persona no había cometido ningún tipo de ilegalidad con ninguna sustancia. Nosotros nos equivocamos, cuánto lo siento. Y eso manchó tu nombre. Puede ser también en el trabajo, que alguien te acusó en el trabajo de algo y las pruebas después cuando salieron positivas y tú dices, ¿cómo así? ¿Cómo así? Si yo no nada de eso. Tu nombre se aclara. Wow, me mantienes al tanto ahí en los comentarios. Recuerda también suscribirte, activar la campana para que te lleguen mis notificaciones cuando estoy publicando nuevos videos. Y todas las semanas voy a estar publicando videos con diferentes temáticas, pero luego los repito, así que está pendiente porque luego también viene la próxima semana, otra temática. Y más adelante también regreso a las temáticas de trabajo, dinero y amor. La siguiente semana entonces paso a la temática de retos y bendiciones y así. Vamos, así es que pendiente. Mira la energía de bendición. Se te quita un peso de encima, una carga que tenías encima, una responsabilidad, una culpa, donde ya todas esas ataduras, porque me marca una energía de una persona como que alguien te pudo haber involucrado y te pudo haber enredado en tremendo problemón. Si esto no ha pasado, pendiente, no permitas que nadie te enrede. Dice que, ay, fírmame aquí, ayúdame con esto, guárdame esto, ayúdame a llevar esto a tal lado. No, señor. Por más que esa persona sea alguien cercana a ti, ay, pero fulana de tal sí me ayuda. Bueno, que le vaya muy bien con fulana de tal, vaya y búsquela. ¿Sabes? Esta es energía. Esta carta de la represión te sale como bendición, lo que indica de que las presiones que tú podrías estar sintiendo a tu alrededor o en tu vida se van a eliminar. Y esa va a ser la gran bendición. Presión de grupo, presión de tu familia, presión de pareja, presión tal vez de la sociedad. Toda esa presión que tú sentías se quita. Dios, el universo, tus ángeles, en lo que tú creas, la va a tomar y va a decir, hija mía, hijo mío, puedes levantarte, puedes seguir adelante. ¡Wow! Estas canalizaciones están de fuertes. A ver, ¿qué más? ¿Cuál es la siguiente bendición que viene para tu vida? Mira, salió solita la carta. La energía en donde todo fluye, todo avanza, todo circula. La energía en donde tú puedes estar finalmente en paz, en tranquilidad, en armonía, con esta carta de fluir. Y esa es la bendición que viene para ti. Donde las cosas que estaban estancadas, las cosas que no te dejaban avanzar, ahora van a correr, van a fluir, van a salir a tu favor. Esa va a ser una de las grandes bendiciones para ti, donde se levantan los bloqueos y los obstáculos que tenías en tu vida. ¡Wow! Vamos a ver también unos mensajes generales para ti, un mensaje general que es importante también adicional a lo que te acaban de decir que sepas. Mira, ¡qué belleza! 10 de copas. Viene ese momento de alegría y felicidad para tu vida, donde sales de esa energía tormentosa, donde sales de esa energía donde te sentías prisionera. Aquí también hay alguien que te digo, va a encontrar su libertad. Tal vez no estás literalmente detenida o detenido o preso, puede ser alguien también cercano a tu vida. Pero aquí había alguien que le juzgaron, ¿cómo es? Injustificadamente. Ahí está. Oye, están tus guías. Mira, vienes a un nuevo comienzo. Tienes esa oportunidad. Aquí como alguien que dice, ok, soy libre. Ahora puedo empezar de nuevo. Ahora puedo retomar mi vida. Que no es fácil, pero lo vas a poder hacer. Mira, las llaves. Te van a dar la llave para abrir algo importante en tu vida, para entrar a un nuevo camino. Y con esta carta del mago, tienes toda la energía a tu favor para poder manifestar. No te rindas. Mira, sota de espadas. Sigue luchando. No te rindas. Tu nombre, tu reputación, tu familia, tus seres queridos, los que verdaderamente te aman y te aprecian, siempre han estado a tu lado y siempre lo estarán. Y tu nombre va a aclararse. ¡Wow! Para algunos de ustedes este mensaje está súper fuerte y aquí hay confirmación de vuelta. Lo más importante de este mensaje es que viene un momento de felicidad para ti y tus seres queridos, donde este nuevo comienzo te va a abrir grandes puertas, donde ahora tú vas a poder retomar y también emprender.
Oye, manténme al tanto ahí en los comentarios, ¿ah?, de cómo se manifiesta esta lectura para ti. ¿Te gusta esta lectura de retos y bendiciones también? Si quieres saber acerca de trabajo, dinero y amor, recuerda, puedes ver la lectura de la semana pasada, si no la has visto todavía. Los números de la suerte para ti es el 73, puede ser el 37. Tienes también el 88. Mira, números mágicos para tu vida. El día importante esta semana, o cuando esta lectura llegue a ti, va a ser el día miércoles. Así es que atentos con las energías del día miércoles. Y si quieres una consulta privada, recuerda visitar mi página web jtarot7.com. Te aparece allí en la descripción para que puedas de esa manera entonces ver si tengo disponibilidad y poder atenderte. Mira, te salió la carta del espíritu animal rápidamente. Te sale el espíritu de la libélula y dice que la verdad siempre trasciende la ilusión. O sea, puedes creerlo, la verdad siempre sale a la luz. Eres inocente. No sé, ese mensaje está fuerte para ti. De lo que sea que te hayan culpado, te liberas, eres inocente. Alguien tal vez te culpó de no encargarte de tu familia, de tus seres queridos, de algo que alguien te culpó. Tal vez no tenga que ser algo tan legal, ¿sabes? En el sentido de que no involucra la justicia, no tiene que ver con abogados ni con cárcel. Alguien te culpó de algo que tú eres inocente. Y por eso digo, no tiene que ver con cosas legales, así como con cosas de abogados. Pero tu nombre se aclara. ¡Epa! Manténgame al tanto, ¿ah? Te mando un fuerte abrazo, recuerda suscribirte, activar la campana y ayúdame compartiendo este video para que le llegue a personas también que necesiten escucharlo. Te decreto hoy y siempre mucha luz y progreso.